¿qué hay? El día de hoy les voy a hablar de la novela de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y también les voy a contar un poquito sobre el prejuicio y el orgullo que me invadieron a mí con esta historia. Cuando estaba en mi primer semestre de la carrera universitaria, yo compré el libro de Orgullo y Prejuicio. Lo conseguí en una edición bastante bonita, por aquí la tengo. Es esta edición de Austral de Planeta y pues me gustó mucho esta edición, se me hizo un libro muy bonito. Además lo conseguí a un precio totalmente ridículo, me costó como 90 pesos. Y pues yo estaba muy emocionada porque el libro prácticamente estaba nuevo y tenía muchas ganas de leerlo. Además había escuchado muchas cosas buenas de él y pues era un clásico que tenía ganas de leer, de verdad. Pero adivinen qué, así es, no lo leí. Y aquí empieza a lastimarse mi orgullo lector porque es el único libro que empecé muchas veces y nada más no podía con él. No pueden conmigo porque no pueden conmigo porque no pueden conmigo. Yo perdí la cuenta de las veces que lo empecé, pero de verdad que no podía leerlo. La primera vez que yo empecé a leer Orgullo y Prejuicio, sinceramente me aburrió. Creo que avancé, déjenme ver, más o menos. Avancé 55 páginas nada más, pero hoy no sé, se me está haciendo muy tedioso. Entonces ya no quise leerlo y opté por buscar otra lectura para evitar un bloqueo lector. La segunda vez que intenté leer Orgullo y Prejuicio, perdí el libro. Yo lo llevaba a todas partes porque de verdad intentaba leerlo, pero de repente un día ya no supe dónde lo dejé y pues lo olvidé. Ya realmente pues no tenía mucha prisa por leerlo porque de nuevo no me estaba atrapando. Creo que lo encontré meses después en el carro de mi mamá. Estaba por ahí metido atrás de la bolsita del asiento. Ya ven que el asiento del piloto y el copiloto a veces traen una bolsita por atrás. Pues ahí estaba metido, pero pues ya había pasado muchos meses. También habían metido otras cosas y el libro la verdad se maltrató un poco y se ensució, así que pues justo en ese momento ya no está en unas condiciones tan buenas. Pero el chiste es que lo encontré y solo lo volví a poner en el librero y no lo seguí intentando. Y las demás ocasiones en las que intenté leerlo ya ni las recuerdo. Entonces yo empecé a generar prejuicios de esta historia porque la verdad con el tiempo se me fueron quitando las ganas de leer este libro, porque aunque sabía que era una historia que prometía, me dio la impresión de que no me iba a gustar, de que iba a ser una historia tediosa, aburrida, pretenciosa, confusa y simplemente ya no tenía como prioridad leer este libro. Y en vez de aventurarme a leerlo y que no me gustara, decidí no hacerlo porque sentía que no lo iba a disfrutar. Llegó el momento en que pensé que estaba sobrevalorado, que realmente al final de cuentas iba a ser una historia normal, o sea, una historia que estaba bien y ya. Me daba miedo que al final de cuentas hiciera tanto esfuerzo para poder concentrarme en su lectura para que no me gustara. Y pues dejé por la paz el tema, pero se volvió como un reto personal porque, como les digo, es el único libro con el que me había pasado esto y pues no podía permitir que un libro me venciera. Así que seguí con la idea de que tenía que leerlo, me lo estaba proponiendo. Sabía que quería hacerlo, pero lo postergaba y lo postergaba porque realmente lo veía en el librero y no se me antojaba. Y así fue como mis prejuicios no me dejaban leer esta historia, pero mi orgullo me motivó a hacerlo. Y bueno, no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla, así que como habrán visto en el título, les voy a hablar de esta historia porque sí, este año leí Orgullo y Prejuicio. Bueno, más o menos. Y es que yo no soy de audiolibros, pero tenía muchas ganas de empezar a utilizar este formato de lectura, así que decidí que si había un libro que tenía que escuchar era este. Y pues sí, así lo hice. Fueron más de 12 horas de audiolibro que escuché y también iba acompañando la lectura por ratos con pues este librito que tengo en mi estantería. Busqué el audiolibro de Jane Austen y lo escuchaba durante el día mientras hacía otras cosas, pero cuando tenía ratos libres me sentaba, agarraba mi ejemplar del libro y me ponía a seguir la lectura en físico. Y creo que aquí descubrí cuál fue mi problema con esta historia desde el principio, y es que mi edición tiene como un lenguaje bastante rebuscado y un poquito más complejo de el que estaba utilizando la narradora en el audiolibro. Y eso hizo que mi lectura se volviera más lenta, más
no sé, no me enganchaba, no podía conectar con la historia. Pero con el audiolibro fue totalmente diferente. A mí me encantó escuchar este audiolibro, fue una experiencia de verdad muy buena porque fue un audiolibro que encontré que no estaba narrado con una voz robotizada, era una voz humana. Además, cada personaje tenía una inflexión de voz distinta. Esta chica que hace pues la narración de la historia le ponía como la personalidad diferente a cada uno de los personajes que salen aquí, y eso me funcionaba muchísimo para distinguir quién era quién y también para empatizar con unos. Realmente creo que me aportó bastante y me ayudó a saber quiénes eran los personajes que sí me gustaban y quiénes eran los personajes a los que realmente detestaba. Y ahora que ya les conté cómo fue toda mi travesía para poder leer esta historia, les voy a hablar de qué se trata Orgullo y Prejuicio. Tal vez ya mucha gente lo sabe, tal vez tú ya lo leíste, pero pues yo no lo había leído, y para todas las demás personas que aún no lo leen, les voy a contar un poquito acerca de qué se trata para ver si ustedes también se animan a embarcarse en esta historia. Orgullo y Prejuicio es una historia que está ambientada en una época donde el estatus social era de suma importancia y a lo que las familias aspiraban era a casar a sus hijas con hombres de prestigio y de dinero, o con tierras o de buen nivel, o en su defecto casar a sus hijos con mujeres que vinieran de una buena familia. Y aquí conocemos a la familia Bennet, que tiene 5 hijas, siendo Jane la mayor, luego Elizabeth, que es la favorita de su papá y la protagonista de nuestra historia, después su hermana Mary, su hermana Catherine, también llamada Kitty, y por último su hermana menor Lydia. Y esta historia empieza cuando un hombre de familia y de dinero llega al pueblo y aparentemente empieza a pretender a Jane, la hermana mayor de las Bennet, y este viene acompañado de varias personas, entre ellas su amigo y compañero de apellido Darcy, quien también es un hombre muy bien parecido y con bastante dinero, pero también es bastante orgulloso y vanidoso, y de primeras no le cae bien a nadie, en especial a Elizabeth Bennet. Este hombre, el señor Darcy, empieza a actuar como de manera muy pretenciosa, y él está como en esta actitud de que ninguna mujer es lo suficientemente guapa o lo suficientemente interesante, y pues una actitud bastante desagradable. Pero con el paso del tiempo va conociendo más a Elizabeth y comienza a sentir cierto interés por ella, cosa de lo que Elizabeth se da cuenta, pero obviamente ella no le corresponde. Ella piensa que es la última persona con la que querría estar, pero pues ya saben, la vida da muchas vueltas. Y también conforme va pasando el tiempo y después de ciertas situaciones delicadas que Elizabeth y su familia viven, va conociendo otro lado del señor Darcy, y pues se da cuenta que no era tan malo como ella pensaba, que realmente la fachada que tiene no es su forma de ser en realidad, y que ella, que tanto hablaba de cómo la gente era prejuiciosa, se convirtió en una más de estas personas que con sus prejuicios rechazaba a alguien sin siquiera conocerlo. Y me gustó mucho esta historia. Me gustaron sobre todo los personajes de Jane, que es la hermana mayor de Elizabeth, y Bingley, que es el hombre que llega al pueblo y que le empieza a pretender. También Elizabeth y Darcy. Me parecieron unos personajes bastante agradables, y creo que parte de que me gustaran tanto fue que yo los relacioné con la voz que me lo estaba narrando, y cada quien tenía como esa personalidad que esta chica les dio y que hizo que me cayeran muy bien. Creo que es un clásico que vale la pena, y si a ustedes les gusta el chisme, es la historia indicada para ustedes, porque básicamente es chisme de época. O sea, me parece que no es una trama bien compleja, pero igual te entretiene. Y mi consejo para ustedes es que si no les gusta leer cosas con palabras rebuscadas o que se sienta un poco denso o algo así, busquen la edición adecuada para ustedes, o bien les recomiendo el audiolibro ampliamente. De verdad que para mí fue una súper experiencia. Yo creo que al final de cuentas, después de todo el tiempo que me tardé en leer esto, valió la pena porque lo disfruté bastante. Pero no voy a decir que esa historia es perfecta. Sí hubo cositas que no me encantaron. Por ejemplo, en algunas partes me parecía que había demasiada descripción y esto hacía que se sintiera un poquito más lenta la historia. Y otra cosa que no me gustó es que creo que una buena parte de esta novela gira en torno a una situación con unos personajes que para mí no me caían bien, no eran relevantes. Uno de ellos era para mí insufrible totalmente.
Y yo solo quería saber sobre Elizabeth y Darcy, o sea, hashtag Lizzie y Darcy por siempre y todos ustedes que no me caen bien fuera de mi vista, ¿no? Pero a pesar de todo me gustó bastante este libro, yo le di una calificación de 4 estrellas sobre 5 y se las recomiendo. Si este es un clásico que ustedes todavía no leen, vale la pena la historia, pero sí, mis prejuicios y mi orgullo me trajeron a hablarles de Orgullo y Prejuicio en el canal. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle me gusta y suscribirse. Activen la campana de notificaciones porque tenemos video todos los jueves. Vayan a seguirme en Instagram, Goodreads y TikTok y déjenme aquí abajo en los comentarios cuál es otro clásico que ustedes piensan que debería de leer. Y si ustedes ya leyeron Orgullo y Prejuicio, ¿qué les pareció? Y bueno, sin más que decir, me despido. Yo soy Kim Possible y nos vemos la próxima. Chao. Referente. Y Orgullo y Prejuicio está en activen en la campana. Mi orgullo. Activen en la campana. ¿Qué estoy diciendo? Yo soy Kim Possible. Que iba a ser una historia tediosa. ¡Ey!